Saben que por mucho tiempo, desde la pandemia que estábamos encerrados en nuestras casas, empezamos a notar los muchos privilegios que tenemos de tener un techo sobre nuestras cabezas y que muchas personas en esa crisis de salud mundial no tenían esa posibilidad de resguardo, incluso cuando todo el mundo estaba parado y estaba encerrado. Después empezamos a analizar todas las consecuencias que se van haciendo como una avalancha. La pandemia, el desamparo, después muchas personas que perdieron sus trabajos, perdieron sus ingresos y por consiguiente perdieron esos lugares que eran seguros para ellos, sus hogares. Y ahora, 5 años después, seguimos teniendo esa conversación. Porque a pesar de que para muchos la vida ha regresado a lo que era antes, muchas personas siguen aún batallando y abrumados por la falta de recursos para tener acceso a una vivienda digna, a una vivienda segura. Y de eso vamos a hablar y me acompaña hoy aquí en cabina Sebastián del Portillo de Power in Numbers, que tienen justo una campaña para poder dicen en inglés Take Back Our Homes, que es retomar o reclamar nuestros hogares. Bienvenido, Sebastián, buenos días. Hola Maritza, buenos días, muchas gracias por tenerme en tu show. Vamos a hablar primero para quienes no conocen de la organización Power in Numbers, de qué se trata esto y por qué lanzar esta campaña en este momento. Sí, total, Power Numbers o Poder en Números, también lo decimos en español, es una organización nacional, más que todo organizando para el poder político de los trabajadores en el suroeste, ¿cierto? Nuestra región, el suroeste, Arizona, lo que es Nuevo México, Texas, hasta el sur, ¿cierto? O sea, lugares como Florida, Norte Carolina, son áreas que tienen muchas comunidades muy diversas, ¿cierto? Por ejemplo, acá en Arizona, muchos de nosotros somos mexicanos, ¿cierto? O conocemos a alguien mexicano, tenemos familia que es mexicana. Y estos estados y esta región también ha sido mayoría republicana por mucho tiempo, Ujú. cual significa que tienen pocas protecciones para los trabajadores y poca regulación para las compañías y corporaciones que entran a estos estados, cual nos pone en un contexto de una probabilidad alta de explotación laboral, ¿cierto? En la región, además de otras explotaciones a través del costo de la vivienda, el costo de simplemente la comida, ¿cierto? La economía como tal para la clase trabajadora en estos estados tiende a ser peor. El cambio en las administraciones federales con diferentes liderazgos de diferentes partidos políticos se ha resentido principalmente en los niveles más bajos de la cadena, pudiéramos decir, en la Ujú. clase trabajadora, en aquella que a pesar de tratar de salir adelante, ha visto limitadas sus oportunidades para hacerlos y que también muchas de sus protecciones, dependiendo de las prioridades de la administración, son vulneradas Ujú. porque no están protegidos por la ley. En Arizona vemos marchas todavía, vemos sindicatos organizándose, vemos trabajadores de manera informal que se están tratando de organizar para levantar esa voz. ¿Qué nos hace falta? Pues en verdad acá en este estado hay muchas leyes que ya han puesto en lugar para hacer que los sindicatos sean más débiles, ¿cierto? Am, También las leyes de salario mínimo en general en la región son más bajas, aunque acá yo estuve involucrado en la proposición 206 para subir el salario mínimo en el 2016 y esa fue una ganancia, ¿cierto? Para nuestras comunidades. Pero en general es más fácil para que las corporaciones y las compañías vengan acá y dirijan el trabajo y los recursos como ellos quieran. En verdad no es por falta de personas trabajadoras, ¿cierto? Creería que la comunidad de nosotros es muy trabajadora, pero no estamos viendo los beneficios de nuestro trabajo al nivel que deberíamos verlos y no es suficiente para cubrir las simples necesidades que tenemos como la vivienda. A eso vamos. El salario mínimo en Arizona está en menos de $15 por hora, Ujú. para poner en perspectiva. El promedio de una renta de un departamento de un cuarto andará en ¿qué? $1,000. Era el caso que en el 2015-2016, alrededor de ese tiempo, 90% de los apartamentos de un cuarto costaban menos de $1,000. Bueno, 90%. sí. Ahora es lo opuesto. Ahora 90% de los apartamentos de un cuarto están sobre $1,000.
¿cierto? Y sí ha subido el salario mínimo, pero no proporcionalmente a la cantidad de las rentas o al costo de vivir. Y la inflación Sí. que se empieza a sentir en los bolsillos y obviamente con la falta de apoyos gubernamentales en algunos de los casos podría dificultar este acceso a la vivienda. ¿Qué Sí. hacemos entonces? Pues ese es el contexto en que nos encontramos, ¿cierto? Y la vivienda ahora es un producto, ¿cierto? No es un derecho, no es una necesidad. En la economía es un producto para vender y hacer dinero de aquello. Am, Ese valor en verdad es lo que nos ha llevado a este lugar, ¿cierto? Donde tenemos tantas personas trabajadoras o de pronto personas que ya se han retirado, que están con ingresos limitados, ¿cierto? Que simplemente no pueden competir con la economía. ¿Y qué pasa cuando no puedes pagar tu renta acá en Arizona? Es uno de los estados donde los desalojos son los más veloces del país, Así es, ¿cierto? confirmado. Ujú. Entonces, si llega el primero, ¿cierto? No puedes llegar a pagar tu renta ese día. De pronto en tu contrato está que son $50, ¿cierto? Ujú. De tarifas por estar tarde cada día. Entonces de pronto llega el 10, tú ya tienes el dinero, pero ya tus rentas no son 1,500, son 1,850 o 1,900 y es como un snowball, Como una ¿cierto? avalancha que se Como va una creando, avalancha. sí. Ya llega el punto que te van a mandar una noticia de 5 días para evacuar o pagar. Y te llevan a corte en 5 días. Si tú no pagas, tienes que desalojar. Y de ese punto, en tan solo 7 días, ya pueden estarte desalojando por fuerza. O sea, con el constable llega a tu puerta a sacarte de tu casa con tus pertenencias. En general, puede ser tan rápido como 12 a 15 días desde no pagar la renta, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Pues mucha gente está, ¿me entiendes?, yendo a la indigencia, a la homelessness. Y estamos en un estado que tú mencionaste que ahorita el verano se nos está adelantando. Mucho. Pues el año pasado hubieron más de 600 muertes relacionadas al calor, ¿cierto? Ambas en las calles y en las casas, ¿cierto? Porque hay muchas casas que no tienen el aire acondicionado operando al nivel que tienen y hay gente que es más anciana o tiene problemas de salud y la gente literalmente se está muriendo porque no puede pagar el arrendo, ¿no? Esa es la Exacto. situación en la que nos encontramos. Y yo creo que muchos lo hemos visto. El año pasado, uno de los temas principales durante el verano fue justo el desalojo de los campamentos para personas sin hogar en el centro de Ujú, Phoenix, ujú. pero no tenían una solución palpable de a dónde se iban a ir. Era simplemente mover a las personas que estaban acampando en ese lugar y que encontraran otro lugar que ellos sintieran como seguro para pasar la noche y para pasar los días en temperaturas que superan los 120 grados Fahrenheit. Hay dificultad, obviamente, para tener acceso para una renta, porque cada vez son más los requisitos, el aval, la Ujú. situación migratoria que tengas en este país, bueno, son muchas cosas. Ya ni hablar de tener acceso a una casa, de comprar o de hacer, de llegar a tener tu primer vivienda, que aunque no es algo imposible, sí es algo que se ha dificultado más. Y bajo la actual administración existe la posibilidad de que se corten muchos de los programas que permiten el acceso a una vivienda asequible en todo el país y en estados principalmente como Arizona. ¿Cuál sería la respuesta ante ese escenario? Esa es una buena pregunta. Me gusta que nombraste las diferentes capas de opresión o fuerzas opresivas contra las vidas de la clase trabajadora. Especialmente nuestras comunidades inmigrantes ahorita están siendo atacadas, ¿no? En un desalojo, a una persona que no tiene estatus es aún más vulnerable, ¿cierto? Y siente que tiene aún menos derechos, aunque hay algunos derechos que esa persona sí tiene, usualmente no sabe. El gobierno federal está cortando todo lo que puede, ¿cierto? Y lo que no puede también lo están cortando. Entonces, ahorita estamos viendo con el departamento de HUD, estos fondos, hay mucho miedo de que se escasen, ¿cierto? Y nos devuelve a los gobiernos estatales y los gobiernos locales, ¿cierto? Porque estamos perdiendo, literalmente estamos perdiendo la batalla nacional por nuestros derechos
y nuestro estilo de vida como, como americanos, ¿cierto? Am, este estado ha querido liberarse de ciertas responsabilidades, ¿cierto? Las ciudades acá también se han liberado de ciertas responsabilidades de proporcionar ciertos servicios, fondos, etcétera, para su gente y dependen del gobierno federal. Entonces, ahora en un momento que ese dinero está en perjuicio, es más importante que cualquier momento que las ciudades y el Estado se pare y diga, no, vamos a asegurar que estos fondos estén hábiles para nuestra gente. Ahora, el Estado de Sí. Arizona no va a hacer eso, pero vemos que las ciudades sí tienen la posibilidad de hacerlo y esa es la solución que estamos pidiendo en nuestra campaña. Ujú. Hay un programa que prácticamente es derecho al abogado en desalojos. Ya se ha hecho por todo el país en más de 17 ciudades y tiene unos resultados muy buenos. Básicamente, si tú estás en riesgo de ser desalojado o alguien ya te mandó a corte o tu rentero ya te mandó a corte, Ujú. podrían llamarles a ustedes para conectarlos con un abogado Lo o que cómo estamos funciona. peleando Ujú. es que la ciudad Ofrezca. ofrezca este servicio, cree los fondos, que serían millones de dólares, para representar a inquilinos que están en medio de un desalojo. ¿Qué pasa en la corte? O sea, como te dije, recibes esta noticia, además que estás tratando de conseguir el dinero, ver dónde te vas, ¿cierto? Tienes que ahora entender todo el proceso de corte de desalojo y el lenguaje no es accesible para nada, ¿cierto? O sea, hay términos que hay literalmente tú no entiendes qué significan, dónde está tu corte, hay 26 cortes en el condado, ¿cierto? O sea, es bastante complicado. Por eso es increíblemente importante tener representación legal, porque un abogado sí va a poder navegar y defender y encontrar todo lo que esté a tu disponibilidad, tu A tu disposición. Ajá. disposición en tu caso, ¿cierto? Muchas veces la gente cree que no tiene defensas, pero sí tienen defensas. Am, 75% de los desalojos es por falta de pago de renta. Eso significa que otros 25% no son por esas razones, ¿cierto? Claro, que pueden ser algún que hayan infringido su contrato, que a lo Ujú, mejor estén haciendo cosas mal ujú, dentro de la casa, que estén ujú, dañando, bueno, que hay otras razones por las que sí ujú. podría ser válido, ¿no? Sí, y estás viendo que pasa mucho en las casas móviles. En las casas móviles te pueden mandar a arreglar un poco de cosas en tu entorno de tu casa, de tu traila. Ujú. Y no tienen que necesariamente tener una razón para hacerlo, nomás tienen que darte 30 días para hacerlo. Y si tú no haces esos arreglos, esos ajustes en 30 días, ellos pueden mover a quitarte tu trailer, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué harían eso? Pues simplemente porque quieren hacer más dinero, ¿cierto? Quieren sacar de pronto a la persona indocumentada, latina, de esa área y coger el trailer, revender el trailer, ¿cierto? O remodelar los apartamentos, cobrar más renta por los apartamentos. Por eso necesitamos protecciones, ¿cierto? Como un derecho al abogado, que es posible en la ciudad de Phoenix, que si ellos quisieran lo pudieran financiar. Pero no solamente eso, también hicimos una encuesta de más de 500 personas en la ciudad y lo más que pidieron fue parar el incremento de renta, o sea, rent El control. rent control. Eso es algo que tienen, ahora que me ha tocado viajar mucho a Nueva York, de repente tengo una amiga que vive en un departamento y me dice, mis papás me heredaron este departamento básicamente porque estaba en el contrato y lo pude mantener y hemos Ujú, pagado creo que $3,000 de renta y eso en Nueva York no es nada ujú. para una casa porque tenemos rent control y en Arizona tienen eso y yo, no, no lo tenemos. Ese ha sido un problema porque muchas rentas han aumentado y porque pues Ujú. existe la capacidad y la posibilidad de hacerlo. Sí, si el gobierno quisiera, lo haría. Creo que fue en el 95, implementaron leyes que decían que era ilegal que ciudades pusieran controles de renta. Entonces, no además que no lo han hecho ilegal al nivel local. Entonces, una pelea muy grande. Claro. Y es que las bienes raíces sigue siendo uno de los negocios más importantes Ujú, en Arizona, que si se hacen bien, pues bueno, pueden ser bastante redituables para
las personas que compren y vendan, para los renteros y Mm, los inquilinos, pero cuando ya llegan estas coyunturas en donde se notan las fisuras del sistema ujú. y ahí es cuando empiezan los problemas. Bueno, aquí podríamos pasarnos toda la hora chachareando y tomando café, pero te agradezco muchísimo, Sebastián, por habernos acompañado hoy. ¿En dónde Sí. los podemos seguir o dónde podemos tener más información de esta campaña? Nos pueden seguir en Instagram en opin, OPIN, org, o también pueden textear home, o sea, la palabra casa home, Ujú. al 58910. Perfecto. Y si se les escapó y no alcanzaron a apuntar los números, en nuestro newsletter recuerden que van a poder recibir un resumen de esta conversación que tenemos. Y si tienen preguntas, nosotros se las mandamos directamente a Sebastián y los conectamos con las respuestas. Gracias, Sebastián, por habernos Gracias, acompañado hoy. Maritza. Mucho gusto. Mucho gusto.